Estudio bíblico número 6. Nuestra posición delante de Dios. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice que Dios nos formó del polvo de la tierra y nos dio aliento de vida, y hizo al hombre y hizo a la mujer. Nosotros somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios, creación de Dios. Normalmente se ha dicho que nosotros somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Eso es una frase normal que ninguno se extraña en oír. Todos somos hijos de Dios. Pero esto no es verdad. El único hijo de Dios por naturaleza es Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Unigénito significa que es el único hijo. Entonces, Él realmente, Jesús, es el Hijo de Dios. Y en Él se manifestaron toda la gloria de Dios y el poder de Dios y las manifestaciones. El Señor hizo milagros, maravillas. Y es lógico que fuese así, dado que es su Hijo. Pero normalmente cuando nosotros tenemos un hijo, por ejemplo, el hijo tiene características nuestras. Cuando un animal tiene un hijo, tiene características de ese animal. Si es un perro, el hijo va a ladrar. Entonces tienen características parecidas. Pero nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, porque nosotros no se manifiesta la deidad de Dios. Porque nosotros realmente lo que somos creación de Dios. Ningún carpintero que haga una mesa, que haga un armario, una estantería para libros, va a decir luego que esa estantería, que esa mesa, que ese juego de muebles son sus hijos. Son creación de sus manos. Pero Dios en su misericordia, Dios nos creó en su amor y en su misericordia. Él envió a Jesucristo. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, dice de la siguiente manera: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo vino y Dios Padre estableció que los que reciban a Cristo, Dios le va a dar el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios da a las personas que reciben a Cristo como su Salvador, que aceptan al Mesías que Él envió a redimir al mundo. Es un regalo de Dios hacernos de su familia, de la familia de Dios. Es que desde el punto de vista espiritual, siempre en la palabra de Dios nos definen a nosotros, o sea, se definen las personas, se definen de acuerdo a sus características. A uno lo llaman hijos de ira, cuando son iracundos llaman hijos de ira, lo llaman hijos de condenación, hijos de maldición. O sea, hay una cantidad de referencia a esto, porque normalmente a la característica que definen a la persona lo llaman como si fuese hijo de esa característica. El Señor Jesucristo habló con los fariseos y les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida y vosotros quieren hacer sus deseos. O sea, los fariseos eran homicidas. Los fariseos, todas las veces que contendían con Jesús, que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, que no querían aceptar lo que el Señor decía, lo que pensaban eran en matar al Señor. Entonces por eso el Señor le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces la luz vino a esta tierra, dice la palabra de Dios, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, no vinieron a la luz. Entonces Dios les da la potestad a los que vinieron a la luz, a los que se hacen hijos de luz. Dios los acepta como hijos, Dios los adopta como hijos. Es un privilegio, es una bendición, es un don de Dios, es un regalo de Dios a través de Jesucristo. También leemos otro versículo en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. O sea, Dios nos presenta la figura que a través de Cristo nosotros somos adoptados. Nosotros no éramos hijos de Dios, nosotros somos sencillamente criaturas de Dios, creación de sus manos. Pero a través de Cristo, a los que honran a Dios, a través de Jesucristo, recibiendo a Cristo como en su vida y como su Salvador, somos adoptados en Cristo. Y Dios nos hace de su familia, Dios nos viene y nos forma parte de la familia de Dios. Esto es lo que la Biblia dice sobre nuestra posición delante de Dios. Otro aspecto de nuestra situación o nuestra posición delante de Dios es que nosotros estamos separados de Dios. La Biblia dice lo siguiente en Romanos capítulo 3 versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los hombres pecaron. Por tal causa, todos los hombres, esto significa incluido toda la humanidad, hombres, niños, mujeres, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que nosotros no tenemos acceso a Dios, no tenemos acceso al Padre, no tenemos acceso a la vida eterna, porque estamos destituidos de la gloria de Dios, porque nos hemos rebelado contra Dios, hemos hecho nuestra propia voluntad, hemos hecho precisamente el pecado de Adán, nosotros lo hemos multiplicado y lo hemos recreado en nuestras vidas. Y esa es la causa. Nosotros estamos separados de Dios, porque Dios no tiene parte con el pecado. Por ejemplo, nosotros normalmente de nuestra naturaleza siempre hay cosas que nosotros aborrecemos sin saber por qué. Nosotros hay ciertos tipos de comida que a nosotros no nos gustan, no nos las podemos comer, nos desagradan, nos dan ansias como para vomitar, no nos gusta cosas así, no nos gustan ciertos olores, nos desagradan, nos provocan vómito, algo así. Es el pecado delante de Dios. Dios no lo puede soportar, no va con la naturaleza de Dios. El pecado es aborrecible delante del Señor, y el Señor no acepta el pecado porque es incompatible la luz con las tinieblas. Entonces esa es la causa que nosotros estamos separados delante de Dios, nosotros estamos destituidos, o sea, nosotros no tenemos entrada naturalmente a la presencia de Dios. Otro aspecto de nuestra situación delante de Dios es que nosotros como hombres naturales no podemos entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son espirituales. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 2 versículos 13 y 14 lo siguiente: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre en su estado natural no podemos entender las cosas de Dios, porque nuestra mente natural no puede entender lo espiritual. Aunque nos pareciera que lo entendiéramos, sin embargo, esa fue la razón por la cual crucificaron a Jesucristo, porque aunque estaba Dios mismo allí entre los hombres, hablando la palabra y haciendo milagros y maravillas y señales, sin embargo, los fariseos y la gente de ese tiempo, la mayoría no entendieron que quien estaba ahí era Dios mismo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber para nosotros una revelación. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que ser transformados para poder entender lo espiritual. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, cuando nosotros decidimos llegar a Cristo y venimos y aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, pasa una transformación grande en nuestras vidas, y Dios nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender su palabra y para que podamos vivir la vida espiritual.
sin esta ayuda de Dios, nosotros no podemos conocer